Se busca cantante carismático para orquesta. Razón, aquí, en Televisión Española. Si queréis ser uno de los nuestros, este es vuestro día de suerte. María del Monte, Javier Gurruchaga y Rusé te cuentan por qué no puedes perdértelo. Bueno, yo no sé por qué habrá que ver esto del uno de los nuestros. Por el show de nosotros, básicamente. No, mismamente porque como no lo vea no va a saber lo que os vaya a perder. O sea, no lo vaya a poder valorarlo. Espectáculo puro, puro y duro. Esta noche a las 10 se estrena el nuevo talent show de la 1, que vendrá plagado de emoción, humor, diversión y sobre todo, música y espectáculo. El jurado es de excepción. María, Javier y Rusé son los expertos y estarán conducidos por el polifacético Carlos Latre. Buscan al mejor solista de orquesta del país. Para ganar no basta con tener la mejor voz, hay que convencer a toda una banda de músicos experimentados. Serán suyos. La banda acompaña a un cantante. Si no les gusta cómo canta, van abandonando. Ambientado en el mundo de las grandes orquestas y con el enigmático toque de los años 20, las noches de los sábados rebosarán música en vivo y muchas sorpresas que quedan por desvelar. Habrá sorpresas. Big surprise. Preparaos, porque no queda nada. Esta noche a las 10 de la noche estamos ya todos preparaditos, pintaditos, nos falta algún retoquito, pero que sepáis que os esperamos en uno de los nuestros. El mayor espectáculo del mundo. La gran mayor orquesta, el mayor plató. Viajen con nosotros hacia la diversión con uno de los nuestros. Madre mía. ¡Agárralo! Beso, y yo. Seguro que sí, Rusé. Es que estaba diciendo Carlos. Pero si yo solo tengo ojos para ti. Sí, claro. Oye, mira. Bueno, y para ti. Y para ti, Lady Vergara. Y para vosotros. Tengo ojos para todos, ¿vale? Ya está, ¿vale? Ya está. Por favor. Bueno, Rusé, ¿qué quieres decir? Es que, ¿sabes qué pasa? Yo decía, jolín, con lo que José y yo hemos sido en este programa. Y que me has dejado sin sabor. No me cantabas así como al oídito, ni me cantabas así romántico y amoroso. Nada, todo era como, no sé para quién cantabas. Pero, ¿sabes? Me faltó, a mí personalmente, ese amor. Verá, ella lo que te quiere decir. Espérate, que ahora ella te lo va a explicar. Perdona María, parece la niña que está enamorada, que intenta decirlo todo, y viene la madre por detrás. ¡Quita, niña! Explica al muchacho lo que le pasa. A ver, explica. Vamos a ver. ¡Habla, mamá! Ella lo que quiere decir es que... Espérate que tapamos el gurru. Taparme. Ella, lo que ha querido ella decir mismamente es... Ella lleva hablando de los ojitos de este... Hombre, desde antes de empezar el programa. No el primero. Y lo que tú no puedes hacer, hay que ser más tierno, hay que contar las cosas más. Y tú no le puedes decir a alguien, ¡tú recuerdo! No. Tú te pones la manita aquí y le dices, y la mira a los ojos, que es lo que ella te está pidiendo, lo que ella te ha querido decir. Tu recuerdo sigue aquí. Espérate. Y ahora me deja tirar a mí esta. Vamos a ver. Es que real... No voy a subir, que luego dicen que subo al escenario. Yo soy como una fan. Me arrodillo. Sí. Arrodíllate con la bombilla.
Vale, a ver. No, pero que te María. lo diga él. Va a ver. Ve. Que te lo diga el muchacho. Mírala. Mírala con ternura. ¿Te Y pongo ahora, ojitos? reproduce los hechos. Reproduce los hechos, no, lo cantado, mejor dicho. Explícaselo. Ahora también te digo una cosa, Mírala. Si él le tiene que cantar a ella con la madre delante, da corte, ¿eh? No, pero yo no soy la madre. Tú esto te lo queda. A ver, tú mírala a los ojos, que tienes unos ojos muy bonitos. Usa los ojos y díselo, no se lo grite, no le riña. Dile que está hecha de menos. Tu recuerdo sigue aquí, un aguacero rompe fuerte sobre mí. Yo ya sobro. Pero a fuego lento Yo ya quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Ahí, que te duela. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Oh, que ¡Ole! ¡Rusé! Estoy un poco molesta. ¿Por qué? Porque primero me haces ojitos a mí y ahora se los haces a Lady Vergara. Cariño, tú eres hermosa, pero a dos bandas no se puede jugar, José. Tranquilas, tengo para todas. Porque al hacerle ojitos se te ha ido un poquito la letra. Cantando la segunda parte de la canción, me ha entrado una agonía, una arcada, y digo, ya está, vomito todo el escenario. Hemos hecho un poquito de que se nos ha ido. Sí. Y se me ha ido la letra. Ponemos una sartén aquí y te invito a cenar. En la vitro. No sé, habrá que ganárselo. Tendrás que hacer algunas otras actuaciones más. Vale, lo que Tendrás haga que darte falta. algunos treses más. Muy bien. ¿Cómo te...? ¿Dónde está el jurado? ¿Y el jurado? Pero bueno, ¿pero qué pasa esta noche? Bueno, no tenemos el jurado al completo. La que sí que me dicen que está completamente preparada es, señoras y señores, Ruse. Llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida. Mírala. Pero no lo he hecho nunca. ¿Veis cómo no lo había hecho? Ahora Lo tengo sí, que apuntado. corra al aire. En la lista de hombres él no estaba. No, sí, aquí... Estoy hasta nerviosa. Sí, Rusé. Carlos, yo. Perdona, Rusé, sí. Espérate, que ya, Gracias, Emanem. ya esto me tiene ya... ¿Qué pasa, Rusé? Mira, que voy a ir al escenario, que me gusta más con tonturas. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Es que estoy muy lejos. Estoy muy lejos. Gracias, cariño. Bienvenida al escenario, Rusé. ¡Ay, que me gusta un escenario! Es que así os veo de cerca. ¿Qué pasa? No, es que, ¿sabes qué pasa? Que hoy los músicos me tienen muy contentita. O sea, lo que no puede ser es, no, uno es un gatito, el otro pone el micro. Lady Vergara, tú estarás conmigo. Se lo hacen solo a las chicas. Las chicas son muy monas. Todo lo hacen muy bien, cantan muy bien, qué bien todo. Pero ¿qué pasa cuando llegan los chicos? ¿Sí o no? Por primera vez estoy de acuerdo contigo. Gracias. Ella nos entiende a todos, a mí también, por ser cantante de orquesta. Y entonces, para el que decía que saltaba tanto,
Pues lo bueno es que él ahora... cántame una canción lenta. Ah, bueno, yo si queréis os dejo solos, Sí, sí, puedes irte, gracias. Muy bien, muy bien, vale. Vale, A ver si me conquistas igual. Vale. Callar sus. A ver, Bésame, vaya. Empezamos bien. bésame mucho. Va directo, ¿eh? Y la primera que me ha venido a la cabeza era esa, no sé por qué. Bésame, bésame mucho. Estoy cerca, no me grites. Que tengo miedo a perderte, otra vez. Después. ¿Qué pasa? ¿Ya está? Espérate un momento, un momento. ¿Ya habéis acabado? Un momento. Y le he dejado el labio. Mira esto. Aún lo llevo. Tía, sí, es verdad. Bueno, José, va. Rusé. David, no vas bien. Ahí. Lo que no, porque no puede ser que la banda tengamos una cancioncita que, oye, le metemos ahí un poquito y la cambiamos y ya es dedicada a la banda. Y ahora los bailongos también reclaman su parte. O sea, lo que no puede ser es peloteo a unos, peloteo a otros y nosotros, ¿qué pasa? ¿Nos damos puntos? Espérate, que aún no Que te habías doy un hablado. cero, ¿eh? No me digas eso, mi amor. Tú sabes que solo tengo ojos para ti, para Gurruchaga y para María del Monte. Está la cosilla un poquito así, ¿eh? Está la cosilla. A ver, Javier Gurruchaga. No, Rusé primero. ¿Yo? Venga, Rusé, señoras y señores, Te un juro fuerte que es aplauso verdad, para Rusé. Haciendo honor a María, y no sé qué iba a decir ahora mismo. La abuela, mamá. No, mamá, te iba a decir mamá, pero Da igual. haciendo honor a María, es eso, cántame. Te vas a cagar, María, baja. A ver. Chupa, chupa. ¡Cántame! ¡Me dijiste cántame! ¡Cántame, Camilo! ¡Yo me agarré a tu cintura, te canté a la sombra del espino! Yo estoy de acuerdo con mis dos compañeros. Creo que has estado fantástico. Evidentemente no estoy de acuerdo con la orquesta. Bueno. Pero eso es lo normal. Eso es lo normal. No, esto lo de la tila, Pep, no, lo de la tila... Si pone una tila nos aburrimos todos y una orquesta... Ha sido minoritario. Minoritario, pero bueno, como Pep lo ha dicho, pues lo que hay. Yo creo de todos modos que, bueno, como Pep nos ha trasladado a nosotros el encargo y el reto que vamos a hacer esta noche, hemos decidido que como nos gusta la fiesta mogollón, a todos, a ti también, ¿verdad, hijo? Y lo hemos notado. Me encanta. Claro, hemos pensado, vamos a terminar la gala con un guateque. El guateque propiamente dicho de los 70, ese guateque que a lo mejor tú no has vivido, que eres un niño. Pero lo he cantado todo, o A sea lo que no mejor te yo tampoco, preocupes. pero los has cantado, exacto. Entonces, yo a lo mejor tampoco, claro, pero da igual. Como soy jurado. Vale, entonces a lo que voy es que vamos a hacer un guateque, o sea que todos los concursantes, y ya va para todos, que no pasen o que tengan una segunda oportunidad, un segundo reto, van a cantar una canción de guateque, ¿vale? Y además para eso te vamos a dar atrezzo, con el que tendrás que jugar, Claro. ¿bien? Es que en una orquesta muchas Tengo veces el baúl tienes que de los tener recuerdos. el atrezzo que vaya con la canción, claro No me que hacen sí. ni caso. Ciego es mi favorita. Sí, Bueno. María, no me hacen caso. Imponte. Vale. A ver, perdona. Sexto, vale, bueno, que no se me vea nada, Javier, mira. Nada, estupenda. Tienes Oye, que apunta una preparar guachita más. una Gracias. película. Con esto tienes que prepararte una película, Vale, Pablo. mira. Ah, no, bueno, Chaval, no vas veo a a Billy flipar. Music. Atención. ¿Vale? Coyote, no. Sombrerito. Ven, a ver si te cabe, a ver si luego no, ¿sabes? Pero abajo. Claro, ¿Bajas? bien. Qué chico más guapo, de cerca. Tengo el placer de decir lo mismo. Vale, pues pelotea al jurado el justo. Vale, bien, entonces. 2, ¿cuál escoges? Hawái total. Bombay. Hawái, Bombay. Bien, no te he dicho el tema. Ya. ¿Quieres saberlo? Hawái. No, ya te Bombay. gustaría que este parece que te lo sabes, no. Eva María se fue. Bien. Buscando el... ¡Ahí va! Bueno, la que vamos a preparar. ¡Venga, vamos! Muchas gracias. Gracias, Pablo, te esperamos luego. Mira, Frederlin, me ha dado la sensación de que es verdad que me faltaba esa pasión. A nivel de vocal has estado impecable y ha quedado precioso y ha sonado muy bien. Pero es verdad que a mí me faltaba esta intención de devorar de verdad. Con todo respeto, a la señora no las comía, pero a ti, con la mente, aunque sea... ¡Ay! ¡Dame un beso! Espera. No, le voy a dar el beso.
reto. Tenías mucho tiempo deseando decirle algo por lo rica que está, lo divina, lo... Wow. ¿Qué digo yo ahora? Está muy buena. Y tenía que decirle algo. Rosé, te comía toda completa. Javier, ¿qué hay que hacer con estos 5 voluntarios? Ahora va a completar Rusé, que tiene que ganarse el sueldo, la canción. Adelante, Rusé, ¿Qué tengo 5 que hacer? bailarines, 5. Ah, el baile, A ver, el baile. Bueno, ahora tienes tú que encargarte de la Vamos, operación. Sí, es vamos que- a poner un poquito de orden. Claro. Queridos 5 voluntarios, por favor, acompañarme aquí en el escenario. Yo no. Tú no hace falta. Ah, Los voluntarios, bienvenidos. Jennifer, te presento a tu cuerpo de baile. ahí está. Bienvenidos a la escuela de baile Jennifer. Rusé, ¿cuál es el encargo? Yo creo que además es una de esas canciones que siempre se tocan en las orquestas, yo la hice tropecientos millones de veces, que es Mayonesa. Estupendo. ¡Mayonesa! Genial. Nunca la había cantado y la verdad es que me ha hecho ilusión. Encima con bailarines. Esto es mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa, todo lo que había pensado se me subió todo a la cabeza. Gracias. ¡Rusé! Está Tiene buena fantástica. pinta. Aplausos Tiene para muy buena Rusé. pinta. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? O sea, Con el eso reto. es. No es una película de terror a No. pesar del ojo de María del Monte. A pesar o sea de los monstruos. Ahí está el ojo. Me va a tocar a mí No me sale. lo No me del sale reto. Yo estoy para dar vueltecita con el ojo, vamos. Lo mío también Qué es... nochecilla llevamos con el Mírame. ojito. Como decíamos, Mírame. esto no es me folclórica mires. zombie, esto es uno de Una los zombie nuestros. folclórica. Es muy completa la María, ¿verdad, hija? Rusé, Claro, vamos a venga, vamos a ver qué complementos Es verdad vas que a traer a Manuel. hay que hacer de todo. Entonces, ahora nos toca verte en desmelenarte, ¿vale? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Vale. Entonces, mira. Pues mira, lo del desmelenarte te va a gustar. Adiós. Sí. Don't believe it. Peluca. Una peluca yeye. Exacto. Paul McCartney. Cuidadito cuando vayas así, a ver si se te va. No, la pondremos. Ah, Nuestro cuidadito equipo con de eso. peluquería y maquillaje Vale, la bien, va a es poner, verdad, es poner verdad, bien es verdad, puesta. es verdad. Mira, tienes ahí tu... esto. Y una camisa. Y una camisa de súper tigre. chula. De tigre parece ser. A ver, ¿Vale? vamos a verla. Manuel. De tigre. De tigre. Ay, ay. Manuel, O sea, cuidado, ¿tú ¿eh? sabes cantar mejor? Puede, sí. No, que si sabes cantar es mejor. Era cuando decías, Ah. ahora todo. Mejor de los ricos, exacto. Habéis dado... No lo he hecho en mi vida, como ya Ocupa imagino escenario. que lo habéis supuesto. Es así. Será por eso. Vale, reto. El que Pero viene querido aquí Manuel, ya lo vas a sabe hacer que- y estoy convencido de que lo vas a hacer muy bien. Te doy tu camisa, Venga. tu peluca y venga, nos vemos en un ratito. Ponte Me la portaré como un peluca tigre. ya. Venga, Venga, eso, va. como un tigre. Estamos muy románticos. Bueno, él está un poco... Bueno, da igual, estamos románticos. Entonces, este romanticismo... ya sé que estás de princesa, ¿eh? Un beso de princesa. Kelly. Un aplauso para nuestra Grace Kelly, maravillosa. ¡Rusé! Maravillosa, Rusé. Te la amo. Gurruchaga quiere algo ¿Qué? esta noche. Me preocupa el algo que tenga. Quiere algo de ti. Eso también me preocupa. Y yo creo que sí que quería algo de Rusé, ¿eh? El gurú hoy estaba cariñoso. Señoras y señores, con todos nosotros, Rusé y sus chicos. ¡Ole! Mírame, no tengas miedo, sígueme, abrázame, descúbreme, entre mis brazos llévame. Pruébame, seré para ti. Toma
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Ya le he dicho que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. ¡Vamos! Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Muy bien, está puesto ahí en medio, ¿eh?